No sé si todos en sus familias tengan algo así. Un objeto viejo, cubierto de polvo, que siempre estuvo ahí, pero que nadie se atrevía a tocar. En la mía era una caja de madera oscura, del tamaño de un pan de caja que guardaba mi abuela en la parte más alta del closet. Yo la vi por primera vez cuando tenía 9 años, y recuerdo que mi mamá me dijo: no la mires, y nunca la abras. Esa caja es de tu bisabuela, y su contenido no le pertenece a nadie más que a ella. Por años, esa advertencia me quedó grabada, y también la curiosidad. La caja tenía grabados extraños, flores y símbolos que parecían hechos con una navaja. La cerradura era de bronce y no tenía llave. Con el tiempo aprendí que a veces la curiosidad crece más que el miedo. Todo pasó el año pasado. Mi tía Elena se quedó a vivir un tiempo en casa de mi abuela para cuidarla, porque la salud de la viejita ya no era buena. Una tarde, mientras mi abuela dormía la siesta, escuché cómo mi tía murmuraba: toda la vida he querido saber qué hay aquí dentro. Cuando me asomé, ya tenía un destornillador en la mano, forzando la cerradura. Le recordé lo que siempre nos dijeron, pero ella solo se rió. Ay, por favor, son puras supersticiones. Es solo una caja vieja. Cuando la cerradura cedió, el olor fue lo primero que nos golpeó. Un aroma rancio como de tierra húmeda y algo podrido. Adentro había un pañuelo amarillento, con manchas oscuras que parecían sangre vieja. Un diente humano, con la raíz completa. Un listón rojo amarrado, con un papelito enrollado dentro. Mi tía lo abrió. Era su nombre completo escrito con tinta negra. Yo sentí un frío en el estómago. Ella solo dijo: qué raro, seguro es alguna broma de mamá. Esa misma noche empezaron los sueños. Mi tía gritó desde su cuarto, diciendo que una mujer la había despertado susurrándole al oído: Devuélvelo antes de que sea tarde. No quiso dormir sola y al día siguiente aparecía más pálida, como si no hubiera descansado ni un solo minuto. La tercera noche, yo también escuché algo, pero no fue un sueño. Estaba despierto, cuando desde el closet salió un susurro tan claro que sentí la piel erizarse. A ella ya la tengo. Ahora falta el que la ayudó. La madrugada del cuarto día desperté con ruidos en la casa. Pensé que mi tía estaba en la cocina, pero no. La encontré en el panteón del pueblo, arrodillada frente a una tumba sin nombre, enterrando la caja con las manos desnudas. Sus uñas estaban rotas, la tierra le cubría la cara, y murmuraba algo, una y otra vez. Perdóname, no lo volveré a hacer. Perdóname. La internaron en un hospital psiquiátrico. A veces cuando la visitamos, repite que la mujer todavía la sigue, que no se irá hasta que termine lo que empezó. Yo no sé si fue su culpa o la mía, porque ahora cada noche antes de dormir, escucho como algo raspa el piso, como si quisiera salir de la tierra. Cuando eres un niño, uno piensa que las reglas que los adultos ponen son solo para fastidiarte. Pero algunas no son para protegerte a ti mismo, sino para protegerte de algo más. En la sala de la casa de mis abuelos había un cuadro enorme, colgado justo arriba del sillón principal. Era un retrato al óleo de un hombre que yo no conocía, de bigote delgado, traje oscuro y mirada seria. Mi papá siempre decía que era el tío Aurelio, pero lo raro es que de él nunca se hablaba. No estaba en las historias familiares, ni en las fotos viejas, ni en las de sobremesa. Solo estaba en ese cuadro, siempre mirándote sin importar desde dónde lo vieras. De niño le pregunté a mi papá quién era realmente, y su respuesta fue tan seca que me marcó. No toques ese cuadro.
No lo muevas y no lo bajes. Tampoco lo pongas frente a un espejo. Si lo haces, él va a volver. Pasaron los años y la advertencia quedó archivada en un rincón de mi memoria, hasta que mi abuelo murió. Mi abuela decidió vender la casa, y a mí me tocó ayudar con la mudanza. En una de esas tardes pesadas, mientras bajábamos muebles y empacábamos cajas, llegó el momento de quitar el retrato. Cuando lo bajé de la pared me sorprendió lo pesado que era. La madera crujía como si se quejara de ser movida después de décadas. No quise ponerlo en el suelo, para no dañarlo, así que lo apoyé en la pared, justo frente a un espejo grande que habíamos quitado de la recámara. Fue tan solo un segundo en el que el reflejo del cuadro y el cuadro real se encontraron. Pero en ese segundo, juraría que los ojos de Aurelio parpadearon. Esa misma noche no pude dormir, no porque creyera que el cuadro estaba vivo, sino porque me sentía observado. Era como esa sensación incómoda de estar en un lugar vacío, pero convencido de que alguien más respiraba ahí conmigo. A las 3 de la mañana el sonido me despertó. 3 golpes secos, como si alguien tocara desde el interior de la pared. Fui a la sala y el cuadro ahí estaba, recargado con la tela manchada de humedad. El olor era fuerte, a tierra húmeda y algo más, algo que parecía ser carne cruda. Pensé en volver a colgarlo, pero cuando lo tomé, noté que la sonrisa había cambiado. Su sonrisa, porque Aurelio ya no estaba serio. Ahora tenía una mueca torcida, mostrando los dientes amarillentos como si se burlara de mí. Al día siguiente mi papá me llamó. Su voz era temblorosa. Tu abuela dice que anoche soñó con Aurelio, que estaba en su recámara, parado a los pies de la cama, y que le dijo que pronto estaría con él. Yo me quedé helado. Nadie le había contado lo que pasó con el cuadro, ni el espejo ni la mueca. Ese mismo día mi papá se quedó a dormir en casa de mi abuela. A la mañana siguiente lo encontraron muerto en el sillón, con esa misma sonrisa torcida que vi en el cuadro. Fui a buscar el retrato y ya no estaba en la sala. Lo encontré en la bodega cubierto con una sábana. Cuando lo retiré me quedé sin aliento. Aurelio ya no estaba pintado ahí. En su lugar estaba mi padre, con la piel pálida y esa sonrisa horrible. Decidí quemar el retrato, o al menos eso creí, porque anoche en mi recámara vi algo reflejado en el espejo del closet. Era el retrato, y esta vez el que estaba ahí pintado fui yo. No sé si alguna vez han sentido que algo pequeño, algo que cabe en la palma de tu mano, puede arruinarte la vida. Yo lo descubrí por culpa de mi primo Ernesto y de una llave vieja que encontramos en el rancho de mi abuelo. Era un domingo caluroso. Estábamos limpiando el corral cuando Ernesto pateó una piedra y debajo apareció una llave. No era como las modernas, sino que era larga y pesada, de bronce con un diseño extraño en la cabeza, como un símbolo tallado a mano. Al levantarla, Ernesto dijo: ¿y si habrá un tesoro enterrado? Pero mi abuelo, que nos había escuchado, se puso pálido. Se acercó a nosotros y nos quitó la llave. Dijo con seriedad que nunca le había visto. Esa llave no debe abrir nada. No se acerquen a la puerta del sótano. Lo que está abajo no debe ver la luz. Yo pensé que exageraba, pero esa noche Ernesto me habló por teléfono. Voy a abrirla. A ver qué diablos guarda el viejo. Intenté convencerlo de que no lo hiciera, pero lo conocía. Cuando se le mete una idea en la cabeza, no había forma de detenerlo. Me citó al rancho a medianoche. Cuando llegué tenía una linterna, una botella de mezcal y la llave en la mano. La puerta del sótano estaba en la parte trasera de la casa, medio cubierta por maleza.
Era de madera negra, hinchada por la humedad, y la cerradura estaba cubierta de óxido. La llave encajó perfectamente, como si lo hubiera estado esperando. Cuando giró, la madera crujió, y el aire que salió de adentro era helado, como un olor penetrante, como metal y sangre vieja. Bajamos despacio. El sótano era un cuarto largo, con paredes de piedra. Al fondo había algo cubierto por una lona empapada. Decidimos destaparla, y lo que vimos nos dejó en silencio. Era una especie de figura humana, hecha de ramas, trapos y huesos, amarrada con cordones rojos. Tenía una calavera de animal por cabeza, y de la mandíbula colgaban dientes humanos. Ernesto, entre risas nerviosas, dijo: «Seguro es brujería», y le arrancó un diente. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que la figura se estremeció. Esa noche me costó dormir, y cuando por fin lo logré soñé con el sótano, pero esta vez estaba vacío. Algo caminaba en la oscuridad acercándose hacia mí. Me desperté sudando con la sensación de que alguien estaba parado junto a la cama. A la mañana siguiente, Ernesto no contestaba el teléfono. Fui a su casa. Su mamá me dijo que no había vuelto desde la madrugada. Lo buscaron por todo el rancho, y solo encontraron la llave, tirada en el patio, manchada con algo oscuro. Pensé que ahí acabaría, pero al parecer me equivoqué. Esa misma noche, desde mi ventana vi algo cruzando el campo. Al principio pensé que era una persona, pero se movía de forma extraña, con las extremidades demasiado largas y la cabeza ladeada como colgando. Llevaba con la mano una cuerda roja y algo que parecía un diente. Ahora cada noche, esa cosa se acerca un poco más a mi casa, y cada vez que la veo, tiene más dientes colgando en su mandíbula. No sé qué le sucedió a Ernesto, pero tengo miedo, porque anoche cuando me asomé, la cosa ya estaba a menos de 10 metros. Y lo peor es que en la otra mano tenía la llave de bronce. Cuando abrí los ojos en el hospital, lo primero que fue el vestido. Blanco, impecable, colgado en una percha frente a mi cama. Al principio pensé que era una alucinación, por los calmantes, pero estaba ahí, inmóvil, perfecto, como si me estuviera esperando, y entonces lo recordé. Mi madre me lo advirtió desde que era pequeña: nunca uses el vestido de tu tía Clara. Ella murió al día de su boda, y ese vestido trae la desgracia. Comenzaré por contarte quién es mi tía Clara. Era la hermana mayor de mi mamá. La historia que siempre escuché en la familia era que, el día de su boda, camino a la iglesia, el auto se accidentó y ella murió instantáneamente. Pero mi mamá siempre decía que había algo más. Nunca me lo explicó del todo, solo insistía en que el vestido debía permanecer guardado en el baúl del ático, y que nadie debía tocarlo. Durante años esa prenda fue un mito para mí. Cuando jugaba de pequeña subía al ático y miraba el baúl de lejos, sintiendo la tentación de abrirlo, pero nunca me atreví. Todo cambió 2 meses antes de mi boda con Marcos. Estábamos buscando un vestido, pero ninguno me convencía, hasta que recordé el de mi tía. Se lo mencioné a mi madre y ella me lo prohibió tajantemente. No, Mariana, ni se te ocurra pensar en ese vestido. Ese vestido está maldito. Pero yo no creía en maldiciones. Y una tarde, cuando mi mamá salió de compras, subí al ático con una linterna. El baúl estaba cubierto de polvo y el candado oxidando cedió con facilidad. Adentro estaba el vestido envuelto en papel viejo. El encaje amarillento y las perlas cosidas a mano lo hacían parecer sacado de otra época. Tenía un olor extraño, como dulce y rancio al mismo tiempo. Me lo probé frente al espejo del pasillo, y fue raro. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Pero al verme, me sentí hermosa.
casi como si el vestido se ajustara perfectamente a mi cuerpo por sí solo. Esa noche soñé con un pasillo largo, iluminado por lámparas amarillentas. A los lados filas de invitados inmóviles. Sus rostros estaban cubiertos por velos negros y ninguno hablaba. Al final del pasillo estaba Marcos, vestido de novio pero no sonreía. En su mano derecha un cuchillo largo y afilado. Me desperté agitada, pero no le di importancia. Sin embargo, al día siguiente, el vestido que había dejado en el ático apareció colgado en mi closet, perfectamente planchado. Pensé que mi mamá lo había bajado, pero ella juró que no lo había tocado. Las noches siguientes el mismo sueño se repitió. Y cada vez los invitados estaban más cerca de mí, como si el pasillo se acortara. Empecé a notar otras cosas. El vestido aparecía en lugares distintos, incluso sobre mi cama doblado con cuidado. Un par de veces desperté creyendo sentir el roce del encaje sobre mi piel, aunque estaba dormida con pijama. Marcos decía que seguramente estaba estresada por la boda, y yo decidí creerle. Llegó el día de la boda. Me vestí con el vestido de mi tía, sintiendo otra vez ese extraño ajuste perfecto, como si el vestido supiera dónde debía ir cada costura. Al salir de la casa, vi mi reflejo en el espejo de la sala, y juraría que por un instante el rostro bajo el velo no era el mío. El auto rumbo a la iglesia. El día estaba soleado, pero de pronto, por el espejo retrovisor vi algo imposible. No era la carretera lo que se reflejaba. Era el pasillo de mis sueños con los invitados sin rostro, y Marcos al final con el cuchillo. No tuve tiempo de reaccionar. Un tráiler se cruzó de la nada e el impacto fue brutal, y todo se volvió negro. Desperté en el hospital y mi mamá estaba a mi lado llorando. Me dijo que había sobrevivido de milagro, pero Marcos no. Me quedé en silencio hasta que la enfermera me preguntó quién me había traído ese vestido tan bonito, y lo había colgado frente a mi cama. No supe qué responder. Lo vi. Estaba intacto, blanco, sin una sola mancha y como si el accidente no hubiera pasado. Y en ese momento no entendí. El vestido no me quería a mí. Me quería quitar a quien yo amaba. Esa misma noche convencí a mi madre de que lo quemáramos. Lo vimos arder y por un momento sentí alivio. Pero al regresar a casa días después, entré a mi recámara y lo encontré colgado una vez más perfecto, esperando. Esta vez no estaba solo. Junto a él había un traje de novio, a la medida de Marcos. Lo primero que debo decirte es que la habitación no estaba ahí. Yo crecí en casa. Conozco cada rincón, cada grieta, cada puerta que chirra cuando no hay viento. Y sin embargo, una mañana al despertar, frente a mi recámara había una puerta que nunca había visto antes. Era alta, de madera oscura, con un pomo frío y oxidado. No tenía cerradura. Pensé que quizá la casa estaba cambiando, como a veces pasa en esas historias que uno escucha. Pero esta era mi casa, y no un cuento. Fui directo con mi padre y le pregunté por la puerta. Me miró raro y dijo que ahí nunca había habido nada, que seguramente era el sueño todavía nublado de mi cabeza. Pero cuando volví al pasillo, la puerta seguía ahí. Lo extraño era que si pegaba el oído se escuchaba algo del otro lado. Un golpe lento, constante, como si alguien arrastrara los nudillos contra la pared. No la abrí. Ese día decidí ignorarla. Esa noche mientras dormía escuché pasos. No eran los pasos de mis padres. Venían desde el pasillo y se detenían frente a mi puerta. Y luego muy despacio el pomo empezaba a girar. Nunca sabría del todo, pero cada vez que volví a mirar, la puerta de enfrente parecía un poco más gastada, como si tuviera años ahí. Al tercer día no aguanté más. Me levanté, giré el pomo y entré. Por dentro la habitación era mucho más grande de lo que debía ser. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz rojo.
descascarado en algunos puntos, y en el centro había una cama antigua, con un colchón hundido. Sentí un frío que no correspondía a la temporada. El aire estaba tan pesado que costaba respirar, y en la esquina había un mueble bajo cubierto, con una manta. Cuando la levanté descubrí una serie de cajas de zapatos, todas llenas de fotos. Eran retratos de personas que no conocía. Niños, ancianos, mujeres jóvenes, todos con una expresión de terror, como si hubieran sido fotografiados en el instante exacto antes de gritar. Y al fondo de cada foto, sin importar la época, había siempre el mismo detalle: la habitación roja y la cama del centro. Salí corriendo, cerré la puerta con fuerza y juré no volver a entrar. Pero esa noche desperté con algo distinto. Estaba acostado, pero no en mi cama. El colchón bajo mi espalda era blando y húmedo. Las paredes a mi alrededor eran rojas. Frente a mí había una cama antigua montada en un trípode, apuntándome directamente. En la sombra vi una silueta alta encorvada, con manos tan largas que casi tocaban el suelo. La figura se acercó lentamente y con una voz áspera me dijo: «Sonríe». El flash me cegó. Desperté en mi cama como si nada, pero había algo nuevo. Sobre mi buró había una fotografía recién revelada. Era yo acostado en la cama de la habitación roja, con los ojos abiertos de par en par y la silueta detrás de mí. Fui al pasillo, pero la puerta ya no estaba. Aún así, cada noche, cuando cierro los ojos puedo sentir el flash, y tengo miedo del momento en que vuelvo a abrirlos y no esté en mi habitación, sino en la habitación roja. Dicen que las peores historias no son las que terminan mal, sino las que jamás terminan. Porque una vez que las escuchas empiezan a seguirte, tal vez en tus sueños, tal vez cuando camines por pasillos oscuros o cuando abras una puerta que jurabas que no estaba ahí ayer. Si después de escuchar esto, miras 2 veces por encima de tu hombro, si te preguntas si lo que viste de reojo realmente estaba allí, entonces ya sabes que estas historias no se quedan solo en el audio. Y si te atreves a seguir escuchando, suscríbete y comparte. Únete a este lugar donde lo desconocido siempre está más cerca de lo que crees, porque aquí nunca sabes cuándo la siguiente historia será la tuya. Gracias por escuchar una historia para no dormir. Nos escuchamos en el siguiente episodio, si es que pasas esta noche.